cuya temática es coordinación de actividades empresariales, coordinación de seguridad y salud. Creemos desde el Gabinete de Prevención de AICA que uno de los grandes pilares de la prevención a nivel nacional es impulsar, apoyar e integrar dentro de la prevención de las empresas y dentro de todo el centro de trabajo la coordinación. Coordinación, actividades empresariales, como bien todos sabéis, y luego nos hablarán cada uno de ellos, el desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/25, con Real Decreto 161, de actividades empresariales. Y en este caso vamos a hablar sobre coordinación de actividades empresariales en espectáculos públicos con Nuria Martín, licenciada en farmacia, máster técnico superior en prevención de riesgos laborales, con las especialidades, auditora de sistemas de gestión de prevención, máxima responsable de la Secretaría en formación dentro del Departamento de Formación y de proyectos especiales. Sin más, Nuria. Buenos días a todos. Primero agradecer la invitación a AICA y a Pedro Melodio. Mi ponencia de hoy es coordinación de actividades empresariales en espectáculos públicos. Voy a intentar enfocarlo desde un punto más bien práctico, porque entiendo que la normativa, pues casi todos los que estamos presentes, la conocemos. Quiero sobre todo plasmaros las dificultades, porque por un lado tenemos la normativa, donde nos representan las distintas figuras, y luego nos encontramos la problemática de aplicar esa normativa a los espectáculos que vamos a desarrollar. Entendemos por espectáculos públicos pues, de conciertos, ferias, fiestas. Muchas veces la administración pública, ayuntamientos, van a desarrollar o van a ser promotores de estos espectáculos. Bueno, primero quiero haceros una introducción, porque aunque intento que sea un poco práctico, de dónde viene pues, la coordinación de actividades empresariales. Ya la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31 del 95, en su artículo 24, nos hablaba de la coordinación. Cuando en un centro de trabajo ocurren más de una empresa, tenemos que coordinar a esas empresas o trabajadores autónomos. Desarrollo también normativo, tenemos el Real Decreto 171, que va a desarrollar
que no nos vayamos solamente en cambiarnos los cromos, como yo digo, en cambiarnos las evaluaciones, sino en que eso llegue mucho más allá y que tengamos constancia de que la coordinación es eficaz y que el trabajador está teniendo conocimiento de esos riesgos y de esas medidas preventivas. Por su parte, en la parte de abajo, veis que también el empresario titular, que va a ser igual que el empresario principal, pues tendrá que, cuando ocurra un accidente en su centro de trabajo, tendrá que ponerlo en conocimiento de todas las empresas concurrentes. Importante, cuando tenemos trabajadores que acceden a otro centro de trabajo, cualquier incidente o accidente hay que comunicarlo, porque la base de la coordinación es la base de prevenir accidentes. Una buena coordinación también nos va a llevar a disminuir los accidentes en el centro de trabajo. Cuando se genere también una situación de emergencia que pueda haber afectada la seguridad de los trabajadores concurrentes, también el empresario titular tendrá que ponerlo en conocimiento. Vamos ahora a hablar un poquito de las obligaciones del empresario principal, que hay una gran, por decirlo así, un aspecto bastante destacado. El empresario titular va a tener un deber de vigilancia sobre las empresas que contrata y subcontrata, un deber de comprobar que esas empresas también están llevando a cabo una coordinación eficaz. Aparte, tiene también las obligaciones que ya hemos determinado del empresario titular. Si no es empresario titular del centro de trabajo, le tendrá que pedir a este las medidas de emergencia, los riesgos y medidas preventivas, pero sobre todo hacer hincapié en la figura del empresario principal y el deber de vigilancia. Problemática de los espectáculos públicos. Son espectáculos que en muchos casos la duración es un día. Tenemos un concierto, la duración es un día, hay que montarlo, todo prisas, todo corriendo. Tenemos empresas de electricistas, de iluminación, de sonido, de montaje. ¿Cómo los organizamos a todos para que se haga todo en el tiempo, pero se haga todo de una manera coherente con la prevención? ¿Qué más problemáticas tenemos en prevención? Falta de formación. Bueno, os he puesto ahí una serie de fotos, que son fotos reales, no son fotos de estas que vemos en internet, que muchas veces encontramos. Son fotos pues, en distintos eventos que hemos participado, como empresa que nos dedicamos a coordinación de actividades empresariales. En otros sectores, a lo mejor los trabajadores están más habituados, pero aquí sí que es verdad que todavía vemos pues, situaciones, pues como podéis ver, pues, por ejemplo, la típica que ponen en todas las presentaciones de una carretilla elevadora en un ballet subida de los trabajadores, pues tenemos el reflejo aquí fiel, o trabajos pues, en una caseta a más de 2 metros de altura, sin ningún medio de protección, pues una cesta elaborada de manera artesanal, por decirlo, sin ningún tipo de marcado, una máquina que es para elevar cargas, utilizándola para elevar personas. Entonces, lo que quiero aquí dar un reflejo pues, un poco de la problemática de los eventos. También piensa que son empresas que en muchos casos no estaban acostumbradas a tener una vigilancia, porque por ejemplo decimos mucho del sector de la construcción, pero como mis compañeros luego dirán, pues el sector de la construcción ha evolucionado también mucho porque ha tenido mucha vigilancia. Los trabajadores día a día, pues también con los convenios, están formados. Entonces también lucha porque los trabajadores que se dedican a eventos estén formados, según nos lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 19, pero que esa formación sea teórica, pero muy importante que sea práctica, porque vamos a tener mucho el hándicap de los trabajos en altura. No me vale un señor que haya recibido un curso, pero que cuando le van a montar una estructura tubular y se tiene que amarrar a la propia estructura, lleva un arnés con un solo cabo y no sabe que tiene que llevar uno de doble cabo. Entonces, es la problemática que nos vamos a encontrar en este tipo de eventos. Bueno, os pongo un poco, esto viene reflejado en el Real Decreto de Coordinación de Actividades Empresariales, pero lo vamos a llevar un poco más
personas ajenas. Tendremos que ocuparnos y preocuparnos mucho de balizar, de señalizar, de que nadie pueda entrar a esas zonas de montaje, de carga y descarga. Entonces, es bastante complejo. Más maneras que tenemos de coordinar procedimientos o protocolos de actuación entre las distintas empresas. De las reuniones estas que os estoy diciendo periódicas son fructíferas, porque, por ejemplo, en distintos espectáculos, pues nos presentaron la problemática, por ejemplo, una empresa que teníamos de limpieza del recinto ferial, nos presentó la problemática que tenía de que sus trabajadores, tras un espectáculo pirotécnico, no tienen contemplado su evaluación de riesgo y encontrar un residuo pirotécnico. Habrá que crear un procedimiento o un protocolo de trabajo entre la empresa de pirotecnia y la empresa de limpieza para que la empresa de pirotecnia nos asegure que tras su espectáculo se hace una completa revisión, se hace un completo para que la empresa de limpieza no tenga a sus trabajadores riesgos que no tienen contemplados, que no pueden manejar artefactos pirotécnicos. Entonces, esos procedimientos se llevan a cabo, tanto por escrito, pues la empresa de pirotecnia certifica en un documento que ya ha realizado la revisión, deja unos teléfonos de contacto, pues si hay cualquier residuo peligroso para que vengan los técnicos, pero también real, in situ, lo que digo, que no solamente se queda en el tema documental, que se queda más en la parte práctica. No sé si me dejo algo, cuando hayamos hablado de la impartición, intercambio de información. Sí, es lo que hemos dicho, aquí nos vamos a basar mucho en información, en que entre las distintas empresas estemos comunicados. ¿Qué trabajos podemos encontrar en eventos públicos? Pues ya os digo que es complejo, porque os he puesto ahí una foto con distintos trabajos, pues de, yo que sé, espectáculos pirotécnicos, pues que tengo ya empresas que normalmente conocen bien el sector. Podemos tener montajes de escenarios, montajes de carpas, pero es que tenemos un montón de operaciones de carga y descarga, de módulos, de sanitarios, tenemos personal de vigilancia, tenemos personal de mantenimiento del recinto ferial. Entonces veis que es un gran cúmulo de empresas y un gran cúmulo de trabajo y muchas veces en un periodo corto de tiempo en un mismo centro de trabajo. Maquinaria, pues también lo que decimos, tenemos diversa maquinaria. Muchas veces pues también concurrente pues, con alguna obra de construcción pues, de muchas plataformas, como vamos a ver, pues tanto de
porque sí que es verdad que también ha habido estos años anteriores pues bastantes campañas en eventos, conciertos, y la Inspección de Trabajo nos sugiere, y yo creo que con gran acierto, que debemos principal prioridad a los medios de elevación frente a la utilización de los EPIs. Por ejemplo, luego si os puedo enseñar alguna foto, pues si yo voy a montar una torre destinada a montar una cartelería, si esa cartelería el trabajador lo puede montar desde una plataforma elevadora, es mejor a que ese trabajador haga uso pues, de un arnés con doble cabo y tengamos que estar utilizando EPIs. Tema de las escaleras. Tenemos un Real Decreto que nos habla también de los trabajos temporales en altura. Nada se puede llevar al extremo, pero sí que es verdad que a veces hacemos un uso excesivo de escaleras de mano y sobre todo en este tipo de montajes, que no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador está realizando un montaje con una escalera de mano, muchas veces no tiene ninguna sujeción. ¿Por qué podemos esas escaleras de mano podemos sustituirlas? Pues muchas veces por plataformas elevadoras que, como veis, hay de distintos tamaños, bastante fácil de encajar, y el pensar pues el disminuir siempre los riesgos que sean posibles. Importante cuando planificamos un evento, un concierto, una feria, que hagamos, a mí me gusta hacer lo que yo llamo un plan de coordinación que se le entrega a las distintas empresas, donde destinemos ya una zona fija a los acopios. No que cada empresa diga dónde voy a dejar las planchas para el escenario o dónde voy a dejar no, sino vamos a destinar unas zonas para los acopios que van a estar señalizadas y que van a cumplir una serie de requisitos, que van a estar pues, lejos de zonas de paso, que van a estar cerca de los medios de elevación. Entonces, estas cosas que no las improvisemos, sino que las tengamos estudiadas previamente. Seguir instrucciones de los fabricantes. Cuando hablo de instrucciones de los fabricantes, me refiero tanto a maquinaria como me refiero, por ejemplo, al montaje de un escenario. Porque al final un escenario no es más que una estructura tubular. Cuando me refiero a seguir las instrucciones del fabricante, me refiero a que el fabricante de la plataforma me indica a lo mejor que tengo que hacer uso del arnés de seguridad anclado en la propia plataforma. ¿Cómo lo tengo que utilizar? Entonces, las instrucciones de los fabricantes van a ser básicas también. Importante, y la obligación que tenemos, solicitud y cotejo de la documentación de las empresas concurrentes. Que si un señor está manejando una plataforma elevadora, que yo me cerciore que ese trabajador tiene una formación teórico-práctica para manejarla, que tiene una autorización por parte de su empresa en manejarla. Entonces, también es importante el apoyo documental. Importante, un tema controvertido que, bueno, pues ya lo estamos hablando, pues en la guía de 1627, pues a veces lo que es asimilable a montaje de estructuras se quiere asimilar al 1627. Tenemos a veces en la normativa, pues por decirlo así, un vacío que en una feria, cuando montamos una carpa o montamos un escenario, hay que exigir un certificado de montaje, como en una obra se exige, por ejemplo, un certificado de montaje por un técnico competente. Pues en muchas administraciones, si se está llevando a cabo, el que un técnico competente, aunque yo monte una estructura en base a unas instrucciones de un fabricante, una estructura normalizada, un técnico competente me diga que esa estructura está bien montada y que tiene una capacidad importante o que tiene una resistencia. Entonces, importancia también pues, al certificado pues, de las distintas estructuras de los escenarios, carpas, soportes. Por ejemplo, esos soportes que estáis viendo, pues abajo llevan los contrapesos para el tema de la estabilidad. Importante, y que no se me olvide, la coordinación de actividades
gran importancia